Esa mañana, la lluvia en Guadalajara no tenía prisa. Se extendía como una cálida neblina sobre la avenida Chapultepec, un velo húmedo que impregnaba la ciudad con el aroma de la tierra removida y el maíz asándose en las esquinas. Los autos pasaban, lamiendo los charcos, las bicicletas zigzagueaban por el carril como peces en la superficie del agua, y los vendedores de flores protegían sus ramos con plástico transparente que crujía como alas. Desde la ventana del BMW estacionado 2 cuadras antes, la hacienda vieja un hombre lo observaba todo con la atención de quien no quiere perderse ni el más mínimo gesto del mundo y al mismo tiempo preferiría no ver nada. Su nombre era Alejandro Ramírez y la ciudad lo conocía por los titulares, las inauguraciones, las entrevistas en las que hablaba de crecimiento sostenible, raíces familiares y cocina que honra al trabajador. En las fotos de los periódicos siempre aparecía sonriendo junto a cocineros y camareros con un delantal blanco como promesa. En ese momento, sin embargo, la figura pública era inútil. Lo que importaba era el otro Alejandro, el niño de Zapopan que veía a su madre regresar de la limpieza oliendo a cloro, con los dedos agrietados, y maldecía ante una mesa de madera manchada de café que nunca no permitiría que nadie fuera humillado bajo su techo. En los últimos 2 meses, esta promesa se había convertido en una molestia persistente. Correos electrónicos anónimos llegaron a tu bandeja de entrada como palomas sucias. Aquí nos gritan delante de los clientes. Hay descuento por cristales rotos. No se paga los sábados ni los domingos. La señora de la limpieza con la mano vendada limpia el baño sola. El nombre del gerente aparecía duplicado, repetido, insistente. Esteban Molina, como un grano que el cuerpo no consigue eliminar. Había una foto borrosa tomada con un teléfono móvil antiguo. Una mujer negra, con un uniforme desgastado, arrodillado en el suelo, un cinturón blanco mal hecho, sosteniendo su mano derecha con la mirada baja. El pie de foto. Tiene 3 hijos. Por favor, vengan a verlos. Alejandro se quitó la gorra sin marca, se rascó el pelo muy corto, comprobó la firmeza de su voz y murmuró para sí mismo, «Ahora», y salió del coche. La avenida Chapultepec tenía su habitual bullicio, jóvenes con auriculares, señoras que sabían la hora sin necesidad de mirar al cielo, parejas discutiendo en voz baja bajo un paraguas, un perrito temblando de frío dentro de un ridículo impermeable. Empujando la puerta de la hacienda vieja el sino sonaba como una nota familiar de la infancia. Lo primero que me vino a la mente fue el oler, comino, cebolla tostada, carne a la parrilla, tortillas inflando no comal, cilantro recién mordidos. Luego, el costura, el tintineo de los platos como campanillas, risas provenientes de una mesa grande, el chisporroteo de la plancha, una radio de fondo que reproduce música mariachi a una respetuosa lentitud. ¿Una mesa para una persona?, preguntó una camarera con una sonrisa ensayada, con los ojos ligeramente delineados como si no hubiera dormido mucho. «No canto, por favor», dijo con voz neutral, mientras su mirada buscaba un mapa del terreno. La camarera señaló la mesa que estaba en diagonal, frente a la barra, con vistas a pasillo traseroy. Para el boca de cocina Alejandro, preguntó agua, de Jamaica un caféseri, un quesadilla sin prisa. Quería excusas plausibles para quedarse. La sencilla chaqueta ocultaba un teléfono móvil de última generación en el bolsillo interior. Conocía las reglas y la voz de su abogado, Julia Navarrete, resonó en un rincón de mi memoria. Alejandro, solo actúa cuando haya pruebas concretas de que se está cometiendo un delito. No te conviertas en acusador por intuición, conviértete en prueba por responsabilidad. Respiró por los costados, un método que había aprendido de su madre cuando la ira le golpeaba como una piedra en los zapatos. Respira por los costados, idiota, tu pecho es demasiado pequeño para todo. Y lo vio ella. Marisol Herrera parecía un brillo cansado.
el cabello recogido apresuradamente, con mechones sueltos pegados a la frente por la humedad, un uniforme limpio pero gastado, la banda deshilachada enrollada alrededor de la mano derecha, un delantal con manchas difíciles de quitar. Estaba a rodillas el cubo, estaba apoyado contra la encimera, fregando el suelo con la meticulosidad de quien sabe que cada gota que caiga del trapo provocará un grito. Cada movimiento parecía calculado para «no hagas ruido», como si pudiera disculparse ante el suelo. Alejandro sintió que el mundo se ralentizaba. Ya no eran las voces, las órdenes, la comida del mediodía. Era ella y qué. Ella contaba la historia sin decir una palabra. Un camarero pasó apresuradamente, casi pisando la tela. Marisol apartó el cubo con un rápido gesto de la mano. Izquierda el vendallín, la mano bien parecía palpitar como un corazón enfermo. «Marisol». La palabra resonó en la habitación como un machete en la hierba alta. Esteban Molina salió de la cocina con una sonrisa que parecía anunciar su llegada. Alto, delgado, con el pelo engominado hacia atrás, la camisa impecable y una corbata roja con la palabra «control». No se acercó a ella. Bajó como alguien que sube escalones invisibles para llegar al lugar de un sujeto. «Se trata de eliminar o de borrar la culpa», dijo en voz alta, a propósito, para que las mesas cercanas, ejecutivos con anillos en los dedos y risas fáciles, pudieran ser testigos. «El suelo necesita ver el techo, no tu cara». Marisol enderezó la columna vertebral un poco, lo suficiente para indicar «aquí estoy». «Disculpe, señor Esteban». La mano miró la venda como si admitiera una traición al cuerpo. «Hoy me ha vuelto a doler». «¿Te dolió?» La sonrisa de Esteban no le llegaba a los ojos. «¿Quieres que llame al cura para que te unja el dedo?» Y bajó la voz, para herir más profundamente. «Levántate. Los clientes no pagan para ver a gente arrastrándose por ahí». La mesa 6 guardó silencio, mientras que la mesa 8 fingió estudiar el menú con repentina devoción. Alejandro se mordió la parte interior de la mejilla. El sabor metálico de su propia piel le llegó como una advertencia. «Agárrate fuerte, escríbelo, observar. Recuerda todo». El local estaba a tope. La música subió un poco de volumen. La parrilla chisporroteaba con más fuerza y empezaron a llegar los pedidos. Marisol era una línea invisible encadenando tareas. Acababa de terminar de barrer el pasillo y ya estaba en el fregadero lavando los platos. «Platos», desató los platos y corrió hacia el baño antes de que el gerente pudiera señalar nada. Lo recogió. Basuray regresó a vasos secos con una toalla que dejaba pelusa. A veces le temblaba la mano derecha y ella reemplazó el peso, se desplaza hacia la izquierda en un ballet aprendido a través del dolor. Nadie preguntaron si dolía, si estaba listo. Hacia 12:10, uno vaso se le resbaló de la bandeja a un nuevo camarero. Diego, 19 años, gorra arrugada en el bolsillo trasero, con aspecto de alguien que aún no ha aprendido a ocultar su miedo. El cristal explotó en el suelo en cristales que brillaba como hielo falso. Marisol corrió y se arrodilló para recogerlo. Estebanel apareció. «Estoy aquí». Se agachó a su lado y murmuró suavemente, sin disminuir el veneno. 15 pesos. Hacer su salario. Y si llorar, yo haré los cálculos. Subir. Marisol tragó saliva con dificultad. No respondió. Alejandro sintió algo dentro de su pecho. Destrozar lentamente, como una tela vieja que ya no soporta las mismas puntadas. Cuando encontró un rincón en la cocina donde derramar medio vaso de café frío, Esteban cruzó por detrás de él y dijo: «¿Es este el momento adecuado? El café se sirve al final. Antes de eso, trabajar». Dejó caer el vaso como si liberara un talismán prohibido y regresó. Obediencia. No se trataba de virtud, era mecanismo de supervivencia. Hacia 14:02, Esteban regresó con un portapapeles y una sonrisa técnica. «Marisol, aquí». El nombre como una orden. «Señor, ¿recuerdas de qué hablamos?» «Recuerdo». «Y luego, 6,000 pesos no caen del cielo. Mi hijo tuvo fiebre. Compré antibióticos.
y lo compré. Paciencia. En el supermercado, su sonrisa se ensanchó. Sábado y domingo, de 6 a 18 años, sin pago. Hasta daño y agradece que yo sea bien. El sábado es el único día que tengo con mis hijos, señor. Entonces, enseñar para ellos el valor de sin discusiones con quien quiera que esté arriba. Y bajó el rostro. Escalera es peligroso, ni accidentes. Estas cosas suceden cuando el personal de limpieza se olvida tu lugar. La palabra accidente resonó en los oídos de Alejandro como un gong. No era la primera vez que la veía en correos electrónicos, empujar la escalera del almacén, pero dicho así, con placer en el SEI, con amenaza en el DEN, ahora tenía cuerpo. El pacto tácito de la humillación triunfó. Cláusulas. Alejandro bajó la mirada hacia la mesa por un segundo, como si buscara algo que se hubiera caído. Y lo que se cayó fue su última excusa. No tenía derecho a no verlo. Su mano se deslizó dentro del bolsillo interior de su chaqueta y el teléfono móvil. Me desperté en modo grabación. Todavía Audio lo repitió, como un mantra silencioso. Responsabilidad, no impulso. 2 minutos después, doña Inés, señora de pelo plateado, chal azul que parecía tener una historia que contar, se levantó de la mesa y llamó a Esteban con el dedo índice, un gesto delicado pero imperativo. Joven, la comida estaba buenísima, empezó diciendo, sin endulzar sus palabras. Pero el camino, señor, habla con la chica. La limpieza me quitó el apetito. Lamento que no entiendo dirección. Sonrió, pero tenía la boca seca. Gente simple requerir legumbres. La gente exige respeto, corrigió ella. Y el salió como un martillo golpeando el clavo correcto. Sin respeto, no hay hogar, solo hay un corral. Esteban parpadeó 2 veces, desconcertado, y retrocedió como dando un paso atrás sin admitirlo. Alejandro recordaba la escena como si guardara un número de emergencia en el bolsillo, testigo con autoridad moral. La lluvia empezó y paró, un capricho de las nubes. El salón, en cambio, hizo lo contrario. Paró y volvió a empezar. En 33, solo quedaban media docena de mesas. Marisol se la vio cargando un bolsa de basura casi de su tamaño y una bol con platos a mano izquierda en el pasillo trasero. Diego se apoyó contra la baldosa y susurró: «Si quieres, puedo hablar contigo». «No hables», dijo, no por mala educación, sino porque cuidadoso. «Hoy me toca a mí. Mañana te toca a ti si hablas con él, crear mensajes. Pero eso es equivocado», asintió. «Mal. No paga el alquiler. Tengo 3. Miró hacia adentro como si pudiera ver los rostros. Miguel, Ximena, conseguir. Los nombres de los niños sonaron como una breve plegaria, y eso bastó para silenciar a Diego. Alejandro observó el intercambio, un tenue hilo de solidaridad que intentaba emerger en un lugar donde gerente era un jardinero del miedo. Alejandro sentía un deseo irrefrenable de detener el tiempo, pero siguió registrando y conservando el lugar, el canto del que será el testigo pleno. Hacia 16:10, Camila, 22 años, pecas ocultas bajo el maquillaje, cuaderno con flores dibujadas en el margen. Se acercó al mostrador para terminar de pagar en la caja registradora. Esteban apareció con la misma sonrisa que antes del almuerzo, solo que ahora había prensa debajo. «Camila, cifras finales. Todavía necesitamos preparar 2 mesas. Cerca entonces, Gir se giró bruscamente hacia el pasillo de forma teatral. Diego, fin del turno. Beatriz, mañana a las 8. Sandra, hoy tienes el día libre». Y en voz baja a Pedro, el guardia de seguridad. «Cierro. ¿Estás seguro, señor Esteban?» Intentar. La sonrisa se convirtió en una cuchilla. Pedro vaciló. Miró Marisol como alguien que quiere decir algo, pero no sabe qué palabras usar. 1 minuto después, la puerta de cristal suspiró y cerrado, se hizo el silencio, grueso, con olor a desinfectante y metal. Alejandro se levantó y caminó hacia el baño de Ombresi. Se fue puerta entreabierta el teléfono celular, ahora en video también.
inclinado dentro del bolsillo para capturar el línea diagonal del salón, y en la entrada del pasillo una gota goteó del grifo. Lo cerró con 2 dedos para que nada compitiera con el agua. Costura, eso necesitaba ser escuchado. ¡Marisol! Esteban gritó con fingida familiaridad, su voz intentando ser suave pero sonando áspera. ¿Se les acabó el stock? He terminado. Mañana 6, solo. O para limpiar todo. Parrillas, sartenes, ventana, baño. Yo no voy a ir para trabajar gratis. La frase resultó corta, pero perder y, cuando lo repitió, se marchó, más grande. No voy a ir trabajando gratis. Esteban se congeló por un instante, como un actor que olvida su diálogo. Luego interpretó otra escena, furia. ¿Crees que tienes otra opción? Insistió. Todo el mundo tiene uno. Algunos duelen más. Lo miró fijamente, como quien sujeta el volante con una llanta lisa. Tú me debes una. Él tocó el rangomano bien con la punta del dedo. Y recuerda escalera, su mano agarró su antebrazo. El grito de Marisolel llegó corto. Un sollozo cristalino. Alejandro cruzó el pasillo. Déjala ir. No hubo gritos de mando. Hubo autoridad limpio, del tipo que no pide permiso para existir. Esteban se dio la vuelta y por fin vio quién era. Miraba él, hombre de la esquina, sin sombrero ni gafas, el rostro familiar de las placas y las fotos enmarcadas de la inauguración. ¿Quién eres? El hombre que pagar tu salario, Alejandro Ramírez. El nombre cambió la calidad del aire. Marisol se llevó la mano libre a la boca, como si la verdad estuviera a punto de escapársele y quisiera contenerla. Esteban retiró 2 dedos, luego dio un paso adelante, riendo con avidez. El jefe ya está aquí, qué bien. ¿Qué vas a hacer? Fuego. Y sacó rápidamente su celular del bolsillo, como si hubiera practicado el gesto. Tengo evidencia. Ella robos, mostró miniaturas de fotos. Notase en manos de otra persona, sobresé en el bolsillo del delantal, trozos de carne dentro de un frasco. ¿A partir de hoy? Preguntó Alejandro, con la mirada fija en las horas como quien mastica hielo. De varios días. La voz de Esteban tembló ligeramente. Hoy yo terminé la colección. Interesante, dijo Alejandro, mostrando su propio teléfono móvil. Yo tengo audio su a la 1:42 p.m. que requiere trabajar gratis y sugiriendo accidente, y comienzan sus fotos. A las 3 de la tarde conveniente que, solo después de amenazar a alguien, descubres que roba. Esteban estiró el cuello, como una serpiente que intenta parecer más grande. ¿Crees que, policía, a quién vas a creer? A mí, gerente ejemplar, o en ti, que decidiste película personas sin autorización en delito. No se requiere permiso para registrarse. Ensayo, respondió Alejandro con la calma de una piedra. Y yo ya llamé la policía. Fue entonces cuando el mundo susurró la confirmación. Sirenazque crece al aire libre, luz azul rojo dibujando en el cristal de la ventana. La lluvia caía ahora de verdad, como si la ciudad quisiera lavar algo que también era suyo. Esteban endureció la mirada y en voz muy baja dejó escapar la frase que lo condenaría no solo ante los ojos del pueblo. Vas a arrepentirse. Ser donde tu niño sellos estudian. Alejandro acercó su rostro apenas un poco, lo suficiente para que la sombra de Esteban reapareciera sobre su cuerpo. Repetir. La puerta se abrió con un crujido. 2 agentes de policía entraron con las capas empapadas, y tras ellos venía la ciudad que no acepta la humillación sola. Doña Inés con el chal azuli, el paraguas como estandarte, Diego, Camila, Beatriz, Sandra esta última, con las manos escondidas bajo las mangas largas, como si protegiera cosas que no quería mostrar. ¿Quién hizo la llamada?, preguntó el sargento, con una voz burocrática que denotaba el cansancio de alguien que no se ha dejado corromper. Alejandro alzó la barbilla. Alejandro Ramírez, soy el propietario. Tengo grabaciones de amenazas, requisito para el trabajo no remunerado, coerción y humillación delante de los clientes. Esteban
Agitó su teléfono móvil como un niño que agita un juguete para hacer ruido. Y yo tengo robo. Fotos. ¿Antes o después el amenazas? Preguntó el sargento, sin ningún tipo de disimulo. Hoy, Esteban intentó mantenerse neutral, a lo largo de todo el tarde. Vamos a ver todo. Pero, dijo el sargento, nadie amenaza niños, no hay nadie delante de mí. Señor Estos, ¿eso? La mirada atravesó el aire como un cuchillo limpio. Esteban abrió la boca. No le salieron las palabras. Marisol respiró como si emergiera del fondo de una piscina y sin pedir permiso a nadie, habló. Soy Marisol Herrera. Me dieron comida que ia pro basura. Obtuve un consejo que según él provenía del restaurante porque mis hijos tenían hambre. Dije que no, trabajando los domingos sin cobrar. Levantó la mano vendada y me dijo, empujado eso escalera. La frase quedó suspendida en el aire y todo lo que la sustentaba, dolor, vergüenza, miedo, comenzó a líquido, sal de ahí. Alejandro lo vio desde dentro, para crecer el ancho de una mano. El sargento asintió lentamente, como si le dijera a un puente que confía en su arco. ¿Vas a contar otra vez? Yo escribiendo, señora. Marisol y tú, señaló a Esteban, lo harás entregar el dispositivo con la evidencia. Si el cronología no se cierra, el historia no se cierra. Un trueno rompió la nube. La hacienda vieja parecía respirar, como si las paredes y las mesas tuvieran músculos. Alejandro lo sintió en su tacto, no en su piel, sino en la sensación del tacto que llega desde dentro, que algo había cambiado. No lo fue. El fin era el comienzo donde termina el miedo. El reloj de la pared mostraba 16:42, cuando la lluvia se asentó como una neblina sobre la avenida Chapultepec. Afuera los vendedores de flores volvieron a abrir sus bolsas de plástico, agitando los pétalos como si despertaran a un pájaro. Adentro, la hacienda vieja parecía un lugar diferente, no porque el ruido hubiera cesado, sino porque algo había cambiado. En el aire después de repetir. Era como si cada objeto, cada cuchillo, cada vaso, cada azulejo de Talavera hubiera cambiado de posición 1 milímetro, alineándose con una línea invisible llamada Él llega. Alejandro se quedó donde estaba, un paso atrás. Marisol, 2 pasos por delante de Esteban, no había ninguna pose de héroe. Había postura él, teléfono móvil estaba en el bolsillo interior con la grabación iniciada. A las 14:33 continuó la cosecha el hilo conductor de una historia lo cual, al comienzo del día, todavía parecía un rumor, y ahora ya lo era cuerpo. Organicemos las cosas por tiempo. Primero, dijo el sargento, mientras una gota de agua caía sobre la capucha de su impermeable. Tenía un portapapeles rígido, de esos que parecen una tabla de cortar, los registros del propietario. Luego, el dispositivo del gerente. Finalmente, los testimonios. Esteban se pasó la lengua por los labios, humedeciendo una sonrisa que ya no tenía a dónde aferrarse. Oficial, con el debido respeto, yo tengo años informes impecables. Lo que está sucediendo aquí es un intento de sabotaje. ¿Sabes cómo funcionan, jefes, cuando quieren opinión bien? Informes no lo son personaje. Interrumpido doña Inés sin alzar la voz. ¿Y quién humilla? En público pierde el derecho a hablar secreta. El sargento apoyó el portapapeles sobre el mostrador. Señor Ramírez, dijiste que tienes grabaciones desde entonces. Treseche. Alejandro asintió brevemente. Sacó el móvil del bolsillo y lo desbloqueó. El aparato tenía el brillo frío de una hoja enfundada. Sacó la carpeta. 303. Amenazas, inicio. MP4. Y, sin aspavientos, añadió el volumen suficiente para llenar la sala sin que reventara. El vídeo lo demostró. Pequeño. Una sección del pasillo, la mitad del balcón, sombras de pasos. Pero el costura trajo consigo toda la escena. La brusquedad aguda de Esteban, la respiración contenida de Marisol, el lejano sonido de los cubiertos y los accidentes ocurren, que sonaba como juramento de maldad. Con cada marca de tiempo en la pantalla,
El sargento escribía con una caligrafía firme y varonil. Cuando el audio llegó a la parte donde Esteban dijo sábado y domingo, de 6 a 6, sin paga, el agente de policía simplemente alzó la vista, grabando el proceso en su cabeza. «Eso ya configurado coerción», dijo sin mirar a nadie. «Y requisito para el trabajo no remunerado si se demuestra que hubo amenaza adjunto». «Había», Marisolel respondió, y la palabra «había» salió como error asentándose. Habló de escalera, habló más de una vez. Mi mano. Ella alzó la bandera. Es de eso. Esteban esbozó una sonrisa desdeñosa que se deslizó por su rostro como sudor frío. Ella se calló. He pagado medicamentos pagados de mi propio bolsillo. El señorel simplemente dijo en el video que los accidentes ocurren cuando la persona olvida el lugar. Así es, señaló el sargento. No es el lenguaje de un cuidador. Ese es el lenguaje de quien amenaza. Camila apretó el cuaderno contra su pecho, como si las flores dibujadas en los márgenes pudieran convertirse en un amuleto de la suerte. Diego jugaba con su gorra con la técnica ansiosa de alguien que, testificando para sí mismo antes de testificar ante la ley. Beatriz y Sandra intercambiaron miradas desde el borde. Mujeres que hacía tiempo que habían aprendido el alfabeto por miedo. Quédate, no hables, aguanta. Muy bien, dijo el sargento. Ahora el dispositivo de señor Esteban. El gerente vaciló una fracción de segundo, lo justo para que la luz de la lámpara resaltara el sudor en su labio superior. Entregó el celular como quien se deshace de un animal peligroso. El otro policía, más joven, abrió la galería, deslizó los dedos arriba y abajo, una y otra vez. Marcó metadatos, miró al sargento y declaró con la misma objetividad con la que se describe el tiempo. Todo imágenes lo, cual el gerente afirma demuestra robo, él tiene marca de tiempo entre 15 puntos dítol y 16:53, después del registro de amenaza 13:42 en el video del señor Ramírez. Y varios ellos eran tomados desde el mismo ángulo, probablemente con el teléfono por encima del hombro cuyo. Buscó la palabra más clara, arma a cena. Esteban se rió, pero la risa llegó hueco, convertido en una sombrilla de interior. Sospechoso durante semanas. Hoy logré materializarse. ¿Y por qué? ¿No informaron estos sospechas en sus informes impecables? Alejandro preguntó, con gélida frialdad, que no se derrite. ¿Por qué lo resolveré? Problemas sin exponer a mi unidad, respondió Esteban, intentando asumir la responsabilidad. Usted resuelve los problemas llamando trabajo no remunerado. De compensación. Julia Navarrete entró en la habitación como si empujara una puerta que ya estaba abierta. Llevaba su capa mojada sobre el brazo y tenía una mirada que sabía distinguir entre ley y forma. Buenas tardes. Abogado, por favor, siga las instrucciones. El sargento hizo un gesto con la cabeza que decía, te necesitábamos, pero no lo admitiremos en voz alta. Julia se posicionó al lado de Marisol sin tocarlo, proximidad que protege sin tomar posesión. Señora Marisol, puedes decírmelo, con tu propia voz, ¿qué ocurría los domingos? Preguntó el abogado como si ofreciera silla a alguien que estuvo de pie demasiado tiempo. Estaba llegando a las 6. Respondió Marisol, ordenándose las palabras como vasos limpios. Solo lavado montones de la semana, parrillas, ventanas, baños, existencias, corredor. Falda a los 18 años. No recibió publicidad. Él tenía accidente. Y eso fue lo que pasó. ¿Cuántas veces? Julia sin hacer gestos de disgusto ante lo absurdo. Esa era su estrategia. Vació el poder del abuso con procedimiento. 3 los domingos del mes pasado, dijo. Sandra, una voz surgió desde atrás, tímida pero firme. Y conmigo fue parecido. Sus dedos seguían ocultos dentro de la manga de su sudadera. Dijeron que yo me rompí un vaso y eso es justo. Compensar con día extra. Eso él tiene nombre. Esto es Julia. Y no es manera.
Es delito. Esteban intentó una última estratagema de esas que huelen a moho allá donde pisa la justicia. ¿Crees que el ciudad, eso es un altar?, preguntó sarcásticamente, pero su tono denotaba desesperación. Guadalajara, él tiene gente. Tengo contactos, fiscales, periódicos, proveedores, mañana tú lo lamentan. Tenerme esposado delante de cliente y tú, Alejandro. Sus ojos brillaron por un instante al recordar el veneno. Él tiene niños. El sargento ni siquiera le pidió que repitiera. Simplemente hizo el gesto preciso y mínimo. El esposas regresaron. El clic del metal sonó como una coma y un punto. Señor Esteban Molina, señor. Es usted, pillados con las manos en la masa por coerción, amenaza, requisito para el trabajo no remunerado y lesiones corporales, bajo investigación. Será llevado al comisaría de policía para la formalización de orden de arresto y colección de testimonio. Tienes derecho a abogado, lo que tú digas él puede y será utilizado para instrucción. Afuera, la lluvia se intensificó como si la ciudad finalmente liberara lo que había estado reprimiendo. Esteban estiró el cuello por última vez, intentando alcanzar unos ojos que jamás volverían a verlo. No encontró ninguno, ni siquiera Marisol, no Alejandro, no doña Inés, no Diego, no Camila, no Beatriz. Nadie le ofreció la plataforma de escándalo. Agente no celebra su queda estos, Alejandro, sin ira, sin dulzura. Ponemos fin a tu licencia para humillar. La policía se lo llevó. El sonido de la puerta de cristal al cerrarse devolvió el silencio a la habitación. Limpio. Aquellos que vienen tras la tela adecuada. Bajo el manto de la lluvia, Julia intercambió media docena de palabras con el sargento que valían por una docena de páginas oficiales. Alejandro C. aflojó el nudo de una corbata que ni siquiera llevaba puesta, un viejo reflejo de cuando necesitaba parecer tranquilo. Marisol se sentó por primera vez en muchas horas, en una silla cerca del mural con fotos del barrio. Miró a la mano vendada misma como si se tratara de un objeto que alguien le devolvía con retraso. Dolía menos. No por milagro, por nombrar para perderse. Usted no está solo. Julia escogiendo un lugar apartado, evitando abrazos que pudieran romper algo que acababa de ser pegado. Mañana empezamos para desempeñar el papel de este lado, y el papel es puente donde no nos dejan para gastar. Marisol buscó el resto de la frase en el aire y solo encontró el principio. Yo tengo miedo de mañana. Coraje no es lo opuesto al miedo. Alejandro respondió, y la frase parecía escrita en él por alguien que lo había visto de niño. Es una costumbre, de hacer lo correcto a pesar del miedo. Vista lateral, si el miedo quiere venir, que venga. Iremos, junto. En el pasillo trasero, Diego acercó un vaso a agua de Jamaica y la dejó sobre la mesa, con una nota garabateada a lápiz, para aquellos que se olvidan de beber cuando piensan en los demás. Camila apareció con un cajita, guantes nuevos, una manta de goma que había comprado con la propina de un camarero que había insistido en agradecérselo de verdad. Beatriz limpió cuidadosamente la mesa con una toalla seca, con el cuidado devoto de quien ordena un altar después de una ceremonia. Sandrael trajo pangranos de maíz envueltos en una toalla con diseños de chiles. Nadie dio un discurso. Todo expresaron algo con sus manos, sus ojos, pequeños gestos que, al unirse, construyen una ciudad. La abogada sacó de su bolso una hoja de papel y un bolígrafo de cuerpo grueso. Voy a escribir a narrativa cronológica. Explicado Marisol. Tiempo, frase, aquellos. Sin adjetivos, dejamos el juez poner los adjetivos que quiera cuando para leer los verbos correctos. ¿Está todo bien? Marisol asintió. Por primera vez en mucho tiempo su sí no fue un acto de sumisión, sino autorización para sí misma. Alejandro, Julia corrigió, volviéndose hacia él con la indiferencia de quien ha estado en medio de muchos problemas.
necesitamos para mirar el resto de las unidades. Ahora, mañana no, ahora significa para programar hoy. Auditoría con regla único, nadie pierde su trabajo por hablar. Hecho, respondió sin escribir nada todavía. Y más, canal directo queja, anónimo si lo prefiere, llegando a milla, usted al mismo tiempo, sin intermediarios, con credencial de identificación. Y capacitación gestión con gente, completado Julia. No con una hoja de cálculo, trabajar no se trata solo de matemáticas. Doña Inés se acercó lentamente, apoyando la mano en el respaldo de la silla con la delicadeza de quien no quiere despertar a nadie. Puedo dar fe de ello. Estos, no porque vi el crimen, aunque solo vi partes de él, sino porque escuché a música de humillación. Y aquellos que trabajan con gente, sabes la diferencia entre para corregir y herir. Su nombre en el proceso hará ruido bien. Julia sonrió levemente. Gracias. La señora se ajustó el chal azul. Era la primera vez en mucho tiempo que veía a alguien decir, repetir, ante una amenaza. Miró a Alejandro. Eso enseña. Él asintió, sin saber cómo responder sin derramar el vaso de agua de la emoción. La frase de la señora fue perseguir su sueño, no como una carga, sino como promesa. Hacia 18:11, cuando el cielo comenzó a perder su gris y a experimentar una luz índigo artificial, el salón, cerrado por motivo justo, pero no estaba cerrada con llave. Historia, Juliai. El sargento estuvo de acuerdo en los puntos prácticos para la mañana temprano. Boletín, auto, escuchar gente, aprehender dispositivos, pericia rápida, no existencias, escalones, pasamanos, punto de caída. Alejandro firmó los documentos que debía firmar. Los leyó 2 veces antes de poner sus iniciales, algo que siempre hacía por precaución, y ahora lo hizo definitivamente. TPFE, una nueva fe en la burocracia utilizada como puente. Marisol pidió 5 minutos para conectar para dona Elvira, el vecino que cuidaba de niños. ¿Qué debo decir?, preguntó con la mano temblando menos. Él dice que hoy regresas. Esto es Julia. Tarde pero regresa con algo que nadie ve y que sustenta a casa. Aliento. Marisol sonrió levemente y la sonrisa parecía más grande que ella. Marcó un número y habló de cena lista, de mamá se va ahora, de todo salió bien. Y no dio más explicaciones. Esa tarde los niños no llevarían nada encima. Aquel era suya. Y pasaría. Diego se acercó quitándose el sombrero, un gesto que en Guadalajara es casi un ritual. Señor, se quedó sin palabras. Diego Oyel habló, respondió Alejandro. Y a veces la palabra que está faltando es lo que mantiene el sistema en funcionamiento. Gracias por no faltar. Camila extendió la caja de guantes. Para empezar, algún día lo compraremos, dijo. Mejor, pero hoy ya comenzar. Beatriz abrió un gabinete desde lo alto. Sacó un cuadro olvidado de la inauguración. Alejandro Ramírez, fundador de la unidad Chapultepec. La limpió con el borde del delantal y la volvió a colocar en la pared. El reflejo en el cristal se vio durante un instante. 3 personas lado a lado, o dueño, a abogado, a mujer con la mano vendada. Y el mural desde detrás de escena. Las fotos mostraban rostros del vecindario. Parecía intencional, no lo era. Pero a veces, vida compone mejor de lo que dirige. Mañana, esto es Julia, las 8 de la mañana, comisaría. Luego, Ministerio de Trabajo y por la tarde, una reunión con el equipo completo, sin gerente encargado, con la casa a cargo. Y con la verdad en el centro, terminó Alejandro. Marisol se puso de pie, su cuerpo recordando cómo era. Abandonar el suelo, miró la silla, miró hacia el pasillo. Miró el trozo de madera de talavera agrietada detrás del mostrador, el mismo mostrador que siempre la llamaba de vuelta, para fregar después de marcharse, y se dio cuenta de que grieta era mucho, fractura, luz, entrando cicatriz. Gracias, dijo, y la palabra gracias salió sin reservas, sin disculpas, sin miedo a ser muy. Gracias por, buscó un sustantivo adecuado.
por permanecer, para quedarse, un verbo que, cuando lo usan las personas adecuadas, equivale a ahorrar. Afuera, la lluvia había cumplido su cometido. Lavado exceso, regresó el esquema general de las cosas. La hacienda vieja cerró la puerta de cristal. La sinodio el último rebanada del día. Alejandro se quedó de pie en la acera durante unos segundos, sin paraguas, con la cabeza erguida como si contemplara el tejado del mundo. Doña Inés, ella, pasó junto a él y le tocó el brazo ligeramente. «No dejes que los números silencien a la gente», dijo. «Números gritan, pero no lo saben pedir perdón. La gente él sabe». «Hue ser», respondió. «A veces nosotros él olvida hoy yo me acordaba». Y mientras el agua encontraba su camino natural a través de las cunetas, Guadalajara parecía dibujar en la acera, en brillantes trazos, una palabra que allí nacía. Hábito, hábito, de escuchar hábito, de proteger hábito, de ya basta. No sería un día histórico para los periódicos. Sería la suma de los días de aquí en adelante. Alejandro entró en el coche, se quitó la chaqueta, se secó la cara con un pañuelo y encendió la grabadora. De nuevo dejó una nota de voz para sí mismo, una costumbre que había heredado de su madre. Acto segundo concluido. Estándar confirmado. Grabación válida. Testigos: Inés, Diego, Camila, Beatriz, Sandra. Próximos pasos: comisaría, ministerio, serie de auditorías, canal directo, capacitación en gestión para el personal. Marisol necesita un médico para su mano hoy. Comprar guantes, botas, tapetes antideslizantes. Reponer el pasamanos en stock. Cambiar la cultura que permitió que esto sucediera. Recuerden, la justicia no es un evento, es mantenimiento. Lo apagó. El motor respondió con suavidad. La ciudad, ahora descolorida, devolvió las luces al cristal como si pequeños incendios prometedores. El siguiente acto, el de revelación completa y de un choque sin retorno, ya palpitaba, lista para ser escrita con la clase de tinta que no borrar. Ya había pasado 19 y cuando la puerta giratoria de la comisaría engulló al grupo como quien inhala una bocanada de aire caliente en un pulmón frío, Alejandro, Marisol, Julia Navarrete, Doña Inés, Diego, Camila, Beatriz, Sandray, el sargento que los había acompañado desde la hacienda vieja de fondo. Un televisor en silencio mostraba imágenes del tráfico. Un cartel anunciaba algo sobre mariachis y la final del Atlas ese fin de semana. Nada parecía preparado para lo que estaba por venir, y sin embargo, todo era el escenario perfecto. Esteban Molina Ló condujeron por otro pasillo, con las manos atadas al frente para evitar que la humillación pública consumara su caída. En el camino, echó un vistazo por encima del hombro a Alejandro y esbozó una breve sonrisa. Una leve curvatura de sus labios que decía: «Esto no ha terminado». «Habitación 3», instruyó a la recepcionista del fino bigote, sellando formularios con la cadencia de un paciente martillo. «Testimonios separados primero, víctima entonces el testigos, finalmente el realizado, mantener hora de llegada y orden cronológico, el fiscal de turno llega en 15». Julia sintió con la cabeza mientras se acomodaba el maletín en el hueco del brazo como quien sostiene un escudo. «Marisol, conmigo». Su voz era clara, moldeada para transmitir valentía sin dejar que la emoción nublara los límites. «Nos vamos», contar como si fuera a ordenar una cocina, oculto al final, primero lo que todos vio y él escuchó. Marisol alzó la cara. Vendallín la mano bien ya no era tan blanco. La lluvia y la noche habían oscurecido los bordes. Me dolió, pero de una manera diferente. Entraron en habitación 3. Una mesa larga, 2 sillas de metal, una lámpara que susurraba, y Julia pidió agua. El joven policía trajo 2 botellitas de plástico arrugadas. Marisol se llevó la primera a los labios, pero solo la rozó. Era más un ritual que sed. «¿Nombre completo?», preguntó el empleado con una voz larga y firme. «Marisol Herrera».
respondió sin disculparse por ocupar espacio con sus propias palabras. Julia abrió la carpeta, quitó los clips, escogió hojas de papel en blanco y dejó un bolígrafo. El gesto tenía algo de litúrgico, cada objeto en su lugar, cada palabra en su momento. «Relatar, por favor, desde el momento cuando comenzó el turno la señora hoy», dijo el empleado, sin apartar la vista de Marisol, no en Julia. La diferencia radicaba en un pequeño respeto que pesaba mucho. Marisol respiró hondo por la nariz, una larga bocanada de aire como si recordara el viaje a través de un laberinto. «Llegué a las 10:50 am», comenzó. «Fui a vestuario, me cambié de ropa, me recogí el pelo, me puse guantes la mano», levantó la venda. «Ya estaba allí, herido de otro día, sí escalera. Hice baño primero, luego corredor. Me arrodillé cerca del mostrador para fregar el suelo. Fue entonces cuando él, la palabra él, se le trabó un segundo y luego salió, sin temblar. Esteban gritó. «Marisol», dijo que yo era bromas para limpiar. Lo anotaron. Fecha, hora, frase. Después, 12:1 cayó. Vaso de Diego. Fui para tomar los fragmentos. Dijo. 15 pesos de tu sueldo. Y si lloras, sube. No lloré. Miró a Julia con una leve sonrisa en el rostro, no de orgullo, sino de supervivencia. Non punto de inmediato. Más líneas, más verbos en pretérito pluscuamperfecto que utiliza el miedo, quebró, dijo, ordenó, amenazó. 14:02 habló de deuda 6,000 pesos, estos, sábado y domingo, de 6 a 6, sin paga, y habló. De las escaleras eso, los accidentes ocurren cuando nosotros olvida el lugar. Julia presentó un documento fotos y mano de Marisol de día anterior, hecho por Camila sin que la propia Marisol supiera que algún día los necesitaría. El dependiente asintió, insertó un clip y grapó con un movimiento preciso. El sonido de la grapadora fue como un sello que mantiene algo malo en su sitio. 16:45 Marisol la siguió. Él ordenó, todos a pesar de, cerrado con, el seguridad me pidió que liquidación de existencias y limpiar más me fui. Cuando regresé, él habló de nuevo a ser sábado. Yo dije no. Él agarró mi brazo, dolía. Mucho. Ahí es cuando Alejandro, y el nombre surgió como un nuevo aliento. Me dijeron que lo soltara. Y entonces dijo su nombre. Era la primera vez que yo respiré correctamente, todo el día. El empleado la miró como si reconociera por un instante la grandeza de su acto. Decir no, él escribió. La víctima dijo que no, pero el gerente la agarró del brazo. Sin adjetivos, sin opiniones, la cruda verdad. Señora, preferiblemente, examen ahora o mañana por la mañana, preguntó, pasando del libro de texto al mundo real. Ahora, esto es Julia por ella. Después de mirar a Marisol y recibir un sí silencioso, junto a radiografía y informe, a cronología, necesidades, huesos. El señor Alejandro, él tiene archivos, le recordó el joven agente de policía, mostrando en la pantalla de su teléfono móvil, ya conectado a la red de la comisaría, una lista de videos y audios que se había compartido a través de entrega por paracaídas, metadatos en conserva. Julia esbozó una leve sonrisa. Ensayo el uso de metadatos. Es una forma de protección contra los estragos de un litigio. ¿Algo más?, preguntó el dependiente, dispuesto a dar por finalizada la primera ronda. Marisol se miró la mano, no la herida, sino la otra. Giró la palma hacia arriba, como si examinara los designios del destino. «Tengo un sueño», dijo, y todos en la sala intuyeron que no era una digresión. «De no tengas miedo, no corredor del stock». Nadie se rió. Julia simplemente apoyó la mano ligeramente sobre la mesa como diciendo, «Escribamos este sueño en papel formal, no corredor». Alejandro lo esperaba. La derrota más antigua que conocía era la de distancia en esa silla. Sin embargo, él estaba cerca como, no había estado allí en meses, y la proximidad no lo disminuía como gerente. Aumentó como hombre.
Diego habló en voz baja de su madre, que había trabajado en una panadería donde entrenamiento dominical también significaba limpieza sin pago. Camila jugaba con el borde de la guantera, haciendo girar la goma elástica como si practicara la destreza de sus dedos. «Señor Ramírez», llamó al sargento, «tu tiempo testimonio como informante y dueño». La habitación 4 era idéntica a la 3. Pero tenía una ventana alta y estrecha por la que un rayo de luz de la calle dibujaba un rectángulo en el suelo. Alejandro se sentó y dejó su celular sobre la mesa, como si se quitara un cinturón de herramientas. ¿Nombre completo? ¿Ocupación? El clérigo repitió la liturgia. Alejandro Ramírez, empresario, dueño de la cadena, la Hacienda Vieja. El señor confirmó que de 1433 comenzó grabación al darse cuenta patrón de abuso. ¿Por qué no antes? ¿Por qué aprendí de mi abogado que no ser un acusador por intuición? Respondió. Me registré cuando amenazase, dejó clara y repetido. ¿El señor asumirá eso fallido en supervisar previamente? La pregunta era si la hoja no se oxidaba. Alejandro ni se inmutó. Supongo, fracasé. Por distancia confié en informes y números, no en gente. Eso es todo, es culpa mía, respiró. Hoy voy a cambiar eso. Auditorías en todas las unidades, canal directo conmigo y el médico Julia y capacitación, desde gerentes hasta cuidar de genteno de hojas de cálculo. El empleado arqueó las cejas por un instante. A veces la sinceridad triunfa sobre el cinismo con más fuerza que la retórica. El gerente Esteban mencionado expediente SAC, ERCA, de proveedores y contratos de su empresa. Si hay irregularidad, quiero saber y para corregir, no utilizo el error de otra persona para me justificar. Alejandro mantuvo el tono modesto que elige la verdad como refugio. Y si el chantaje, eso también es un delito. ¿Escuchaste la amenaza a niños? Escuché, yo pregunté, eso repetir. Es por eso llamé tú. Yo no negocio con amenaza. El empleado lo anotó subrayándolo. No negocio con amenazas, como si lo subrayara para el futuro. Al final, Alejandro firmó con una letra legible y pulcra. La firma de alguien que sabe lo que escribe. Esteban fue el último en hablar. Entró sin esposas, gracias al procedimiento de la audiencia, pero en su muñeca se apreciaba la leve marca de la presión del metal. Se sentó y cruzó una pierna sobre la otra, intentando aparentar comodidad sobre un sofá de clavos. Su nombre y cargo, el empleado. Esteban Molina, gerente. El señor confirma eso determinado al empleado Marisol Calarce, fin de semana sin pago. No, sonrió, como si sostuviera una carta. He decidido, compensación por robos repetido. Tengo evidencia. Evidencia con marca de tiempo si esta tarde, después amenazas registrado en 13:42. El sargento no decoró el pastel. ¿Por qué? Nunca informó esto antes. Sospechoso faltaba, topillado infraganti. ¿Y por qué utilizó esa expresión? Los accidentes ocurren en un tono de amenaza. Él era infeliz, quise decir eso. El acopio es peligroso. El señor jugó. ¿No brazo lesionado? Nunca. La noticia se filtró demasiado rápido. Ella se calló. ¿El señor amenazado tú niños del propietario? Esteban sonrió y esa sonrisa hirió a quienes la vieron. Nunca dije qué haría yo. Justo a niños dije que la ciudad tiene ojos. Cuidadoso siempre es bueno. Intimidación. Así es, resumió el sargento. Registrado. Esteban cambió de táctica. Sacó su propio teléfono móvil, abrió una aplicación y mostró ondas azules y amarillas en una pantalla, audio. Yo también lo grabé, anunció victorioso sobre sí mismo. Aquí, esta confesión de ella que él tomó consejos y alimento. El joven agente de policía tomó el dispositivo, lo conectó a la máquina, exportó los archivos y los leyó. Metadatos. El fiscal de turno, doctor Cifuentes, que había llegado apenas unos minutos antes, se reclinó en su silla para observar. Grabación como metadado original, observó el joven. Exportado de edición hacia 17:12, no podemos.
tonto confirmar integridad. Ay, Cortés. Y mismo que había confesión, entró Julia sin pedir permiso, pero con autoridad. No se justifica exigir trabajar sin pago bajo amenaza. Coerción no lo es, política interior es delito. Esteban intentó reír. Le escapó un sonido seco en la garganta. Todo ellos roban. Yo sostuve el restaurante sigue en pie. Ganancia en aumento. Cliente satisfecho. Números hablan. Números no se lavan heridas, dijo el fiscal, cansado de oír el mismo argumento. Vístase de traje, y en mi despacho, no reemplazarle. El testimonio terminó con Esteban repitiendo «yo estaba ayudando», como quien repite un mantra que ha perdido a su Dios. Al marcharse, cruzó el pasillo con Marisol. Sus ojos la recorrieron como antes, un viejo gesto que intentaba revivir. No funcionó. Ella no se desvió la mirada. Tardó un segundo completo. Una cosa más en este intercambio, y a veces una segunda, es suficiente para reeducar un depredador sobre de quién es la calle. Comenzó a amanecer Guadalajara a través de los azulejos de la comisaría, cuando informe inicial, la persona que llegó procedente de urgencias fue moretón compatible con girar, hematomas en etapas diferentes en el antebrazo, movimiento limitado. Evidencia de que estaban hablando con la narrativa decaída, debido a un empujón. No era una frase. Era música de la prueba tocando el mismo canción del testimonio. Julia abrió su cuaderno y trazó una línea en el centro de la página. En un lado escribió tiempo. Por otro lado, aquellos comenzó a mapa la secuencia del día, con la precisión de un editor alineando escenas en el montaje final. 13:42. Amenaza. 14:02. Deuda y accidentes. 15:22. Primero, evidencia de Esteban. 16:45. Intento de importa trabajo los fines de semana. 7:12. Audio editado. 17:30. Llegada de la policía. 6:10 p.m. Conduciendo. «Y eso que llevamos al juez de garantizar, mañana por la mañana», dijo girando el cuaderno hacia Alejandro. «Cronología es nuestro espina más hermosa. Y protección. Voy a preguntar», concluyó el fiscal, cerrando la carpeta. «Medida de protección para Marisoli, un de precaución prohibir Esteban para acercarse a cualquier empleado de las unidades. Cumplirá bajo pena de transformar palabras en calificaciones». Alejandro se recostó en su silla y dejó escapar un breve suspiro. No era un alivio completo. Esto no existe cuando se extirpa un tumor institucional, pero fue oxígeno. Doña Inés llegó con 2 cafés hechos por máquina que olían a una victoria prosaica. «Somos el tercer elemento cuando es necesario», dijo, colocando uno delante de Marisol. «Y resistimos. Paraguas cuando el cielo quiere para lavar el barrio». Marisol sonrió con los ojos. Ximena, Conseguir y Miguel aparecían en mi mente como fotografías enmarcadas. Escribir sobre estos niños sin dejar que el dolor me abrumara fue misionella en ese momento. «Alejandro». Julia recondujo la agenda de nuevo, como quien regresa a una olla que debería permanecer al fuego. «Mañana tienes 2 opciones. O escondites detrás del departamento legal y deja el comunicación convertirse en ruido, o parece temprano con claridad, sin defenderse de aquello que no existe, arrogante que necesitas cambiar». Ella lo miró fijamente a los ojos. «Elección, ser puente». «Yo elijo», respondió sin heroísmo. «El puente es mío y ahogar también». Diego golpeó tímidamente su gorra contra su muslo. «Señor, puedo hablar mañana para equipo, no es mucho, pero es algo mí». «Él puede», dijo Alejandro. «Él debe». Camilael levantó la caja de guantes. «Y yo voy a comprarlo. Más hoy fue todo lo que pude hacer 2 cajas. Puedo conseguirlas mañana. 4. Entonces, mirando a Marisol, «¿Cómo? Algún día compraremos unos mejores. Hoy, agente comprar». Beatriz poner sobre la mesa un lista arrugado, escrito con bolígrafo, barandilla suelta en el almacén, suelo resbaladizo cerca del fregadero, desagüe sin rejilla, falta de alfombrilla antideslizante,
cubo de basura de la cocina sin pedal. Sandra añadió, uniforme de invierno, protección auditiva, horario de descansos, rotación de puestos de trabajo. Julia cogió la lista como quien recibe un mapa del tesoro. Así son las cosas, que agente destruye el lugar donde abuso. Le gusta vivir aquí, dijo. Toma el estera oculto de él. El sargento apareció en la puerta sosteniendo una hoja de papel húmeda. Buenas noticias, malas noticias, resumió pragmáticamente. El juez de garantizar dio libertad provisional con medidas cautelares. Es normal en el ritual, pero prohibido Esteban de se acercarse de la unidad, comunicarse con cualquier uno de ustedes y decidido entrega de pasaportes. Audiencia custodia mañana hacia 10 horas. El silencio que siguió no fue frustración, fue estrategia de organización. Julia hojas conservadas, Alejandro envió 2 mensajes cortos a su equipo de cumplimiento. Marisol exhaló por el costado, tal como la madre de Alejandro le había enseñado, un gesto que ahora transmitía como un valioso legado. Si se sale de la línea gira actual, dijo el sargento, intentando consolarlo a su manera. Mañana, agente Ataré, el resto se gestiona mediante papeleo y personas. Al salir, Guadalajara tenía la textura de un pequeño amanecer, de esa hora que parece un secreto. Minerva, a pocas cuadras de distancia, custodiaba su jarrón como siempre. La estatua no cambia, pero la ciudad sí. Aprender. Alejandro ofreció llevarme. Julia pidió ir con Marisol. Quiero dejarte en la puerta. Ingresar cuando yo para, entra. Doña Inés tomó un taxi viejo que hacía el ruido de una casa antigua. Insisto para regresar mañana temprano. Diego, Camila, Beatriz y Sandra caminaron juntos hasta la esquina. Se detuvieron un segundo bajo el toldo de la farmacia, nadie queriendo ser el primero decir buenas noches. Alejandro se quedó hasta el final, bajo la farola intermitente que parpadeaba cada 7 segundos. Sacó su teléfono móvil y lo abrió. Notas, Igus escribió, sin filtros, como quien escribe en una pared que solo él puede leer. Acto 3. La ciudad escucha. El miedo aún persiste, pero ahora ocupa un segundo plano. Mañana, miren al equipo a los ojos, no a la presentación de PowerPoint. Reemplacen barandillas, alfombras, papeleras y la forma en que se mide el valor. Hablen con los proveedores sobre el respeto en la recepción de entregas. Contraten a un psicólogo laboral una vez por semana. Creen un consejo interno con representantes de todos los sectores, con los mismos derechos de voto que el gerente. Y, sobre todo, no olviden que repetir no es solo un desafío al villano, es un compromiso con la verdad. Cerró la aplicación y se recostó en el asiento. Sentía cómo su cuerpo le exigía el paso del tiempo, pero en algún lugar de su pecho una pequeña llama ardía obstinadamente en silencio. Fue la chispa que surge cuando un hombre recuerda la promesa que hizo de niño. A la mañana siguiente, la lluvia había borrado los dibujos de tiza de la acera, pero había dejado un nuevo brillo en las baldosas rotas de la avenida. 8 horas, un pequeño grupo de reporteros locales comenzó a congregarse frente a la comisaría. Micrófonos con logotipos coloridos, cámaras sobre trípodes cortos, cubiertas transparentes que se arrugaban bajo el peso del rocío. Esteban apareció un hombre con un traje gris que no le pertenecía, flanqueado por un abogado con la mirada indescifrable de quienes cobran por horas. Sonrió, una sonrisa como un escaparate vacío, y murmuró algo sobre calumnia, empresario manipulador. Mi versión. Alejandro llegó sin séquito, solo con Julia no había ni una frase ensayada. Había claridad, se detuvo, miró a los micrófonos como quien mira a la cara de alguien con quien necesita hablar seriamente y dijo: Soy Alejandro Ramírez, fracasé, por distancia. Ayer, nosotros con mis ojos, grabé porque la ley lo permite cuando lo vemos delito. A partir de hoy, nadie funciona sin pago, nadie es humillado bajo mi techo, nadie es gracias a callarse la boca no te lo pierdas, el trabajo. Si otros los gerentes hacen lo mismo,
serán retirados y procesados. Conuesi, algo equivocado en mi gestión. Corrijo, mi nombre marcano es más importante que nombre de las personas que trabajan allí. Gracias. No aceptó preguntas. No huyó. Entró. Julia se demoró un segundo más. El tiempo justo para terminar. La víctima se llama Marisol Herrera, y hoy ella se escuchó. Esteban soltó una risita captada por las cámaras. A veces la risa ayuda a condenar más que los insultos. Su abogado susurró algo sobre presunción de inocencia, medios de defensa, todo parecía justo sobre el papel. En la práctica, sin embargo, las piezas ya se estaban colocando en una partida de ajedrez que, de llevarse a su conclusión, sería mate. En el pasillo interior, Marisol sostuvo el teléfono, ahora con el uniforme limpio y sin el vendaje improvisado, que le habían cambiado en el hospital por una férula adecuada, y les envió un mensaje de texto a sus hijos. Un mensaje sencillo: mamá vuelve temprano hoy, y trae el pan y el queso que tanto os gusta. Ese día, el emoji del corazón no parecía una tontería, parecía la palabra que faltaba en los textos oficiales. Julia llegó hasta ella con 2 hojas de papel. Medida de protección, explicó, y de precaución que impide Esteban para alcanzar la unidad, y para tú si él pasó afuera, pisamos freno él con el ley. Y entonces, con su peculiar tono, hoy hablarás con el equipo, si quieres. Si no quieres, hablo y nosotros te protegeremos, igual. Marisol movió el cuello, como si comprobara la postura de una columna vertebral que había estado doblada demasiado tiempo. Recogió los papeles, los leyó despacio, examinó los sellos oficiales y respiró hondo. Estaba listo, aunque no estuviera presente. De eso se trata la valentía. Hablo estos. Afuera, la ciudad aumentó el volumen: bocinazos, el trolebús, el pregón del vendedor de pasteles, risas de una escuela cercana. Dentro, Oato Crise anunció sin fanfarria: se abre una puerta, entra un equipo. El peso y la dulzura de reconstruir una casa con gente dentro. Y afuera, Minerva no se movió. Pero Guadalajara dio un paso. Esteban recibió un mensaje anónimo en el teléfono celular incautado. Alguien de afuera ofrenda ajuste, testimonios, a cambio de no exponer a proveedor importante. El fiscal lo interceptó. El escenario para el clímax estaba armado, no era solo un gerente. Había un sistema dispuesto a sobrevivir y Alejandro, con Marisol el vecino de al lado, decidió que no volvería punto casa hasta acabar. El reloj de la pared de la sala del tribunal mostraba 10:05 AM cuando entró el árbitro. La madera de las gradas tenía ese brillo antiguo, pulido por décadas de manos, voces y destinos. Las cortinas dejaban pasar una luz blanca, casi clínica, que parecía revelar el polvo de los días. Era la primera vez que Marisol Herrera estaba entrando en una sala de audiencias. Le temblaban las piernas, pero su espíritu permanecía fuerte. A la izquierda, Julia Navarrete, su abogada, organizaba los archivos con la precisión de un cirujano a punto de abrir un tórax. A la derecha, Alejandro Ramírez, el dueño que había decidido dejar de esconderse, miró en silencio la mesa donde Esteban Molinay, su abogado, se estaban instalando. El antiguo gerente vestía un traje prestado y la misma mirada con la que solía humillar. Solo que ahora, sin el poder que lo sustentaba, su mirada era un espejo roto. El juez, un hombre de voz profunda y tranquila, hojeaba el expediente como quien examina un instrumento antes de tocarlo. Audiencia de custodia número 042725. El acusado, dijo secamente. Esteban Molina está acusado de coerción, amenaza, lesión corporal leve, requisito para el trabajo no remunerado y abuso del poder jerárquico. Los micrófonos captaron cada respiración. El público, compuesto por periodistas, empleados, curiosos y algunos estudiantes de derecho, contuvo la respiración como si el aire mismo fuera un testigo. El fiscal, doctor Cifuentes, se puso de pie. Su traje estaba gastado, pero su convicción era totalmente nueva. Señoría,
Antes de cualquier defensa, quiero manifestar que este caso trasciende los límites de un restaurante. Se trata de un patrón que arraiga el miedo en las relaciones laborales. El acusado practicó lo que se conoce como la destrucción gradual de la dignidad. Tenemos audios, videos, informes médicos y testigos. El abogado de Esteban se puso de pie, ajustándose las gafas. Señoría, mi cliente fue víctima de una trampa orquestada. Estas grabaciones fueron obtenidas sin consentimiento, con la clara intención de difamar. Además, no hay pruebas de que haya causado daño físico a la presunta víctima. La lesión pudo haber ocurrido antes o después. El juez alzó la vista por encima de sus gafas. Dejemos que los hechos hablen por sí solos. Continúe. Julia se puso de pie. Su voz resonó en el aire como un bisturí de precisión. Señoría, el primer vídeo comienza en 13:43. Muestra el momento en que el acusado dice textualmente: los accidentes ocurren cuando alguien olvida dónde está. El segundo vídeo, en 16:45, registra el momento en que exige trabajo no remunerado. Y el audio capturado en 17:05 contiene la amenaza directa: sé dónde estudian tus hijos. Se acercó al proyector portátil que había traído la fiscalía. La pantalla se iluminó. Toda la sala quedó inmersa en la grabación. La imagen temblaba un poco, pero la costura era cristalino. A voz de Esteban, el tono arrogante resonaba con la confianza de quien cree estar protegido por el silencio ajeno. Entonces, el sonido de grito de Marisol, ese momento en que le apartan la mano. El eco del dolor llenó la sala del tribunal. Marisol bajó la mirada. Las lágrimas brotaron, pero no la doblegaron. Cada una parecía lavar la vergüenza que él había intentado infligirle. Alejandro respiró hondo, y sus manos temblaron por dentro, no de miedo, sino de furia contenida. La prueba es legítima, dijo el fiscal. Fue grabada por propietario propio, dentro de un establecimiento comercial bajo su propiedad, para investigar conductas delictivas. El abogado defensor intentó reaccionar. Mi cliente fue coaccionado, estaba bajo presión. Es un hombre de familia, un trabajador ejemplar durante años. No podemos destruir una vida por un malentendido. Julia alzó la voz. ¿Y cuántas vidas destruyó humillando, coaccionando y manipulando? ¿Cuántas familias se fueron a casa llorando por su culpa? El juez levantó la mano. Silencio, por favor. Señora Marisol Herrera, puede pasar al frente. Se puso de pie lentamente. El sonido de sus pequeños tacones resonó en el frío suelo como un tambor de valentía. Señora Herrera, por favor confirme ante el tribunal. ¿El señor Esteban Molina la obligó a trabajar sin paga? Sí, señor, respondió con firmeza. 3 domingos del mes pasado. ¿Y trataste de negarte? Lo intenté. Él dijo que si no iba, ocurriría un accidente. ¿Y qué hay de la lesión en tu mano? Fue cuando me empujó por las escaleras, hace 2 semanas. ¿Hay algún testigo de esto? No vieron el empujón, pero vieron la venda, la sangre, y lo oyeron reír cuando le pregunté si podía ir al médico. El juez la miró. ¿Tienes algo más que decir? Ella respiró. Miró a Esteban y la voz salió sin temblar. No quiero venganza. Quiero respeto, quiero asegurarme de que ninguna mujer tenga que temer perder su trabajo por decir no. La habitación permaneció en silencio durante largos segundos. Lo único que se oía era el lejano sonido de la lluvia golpeando el cristal. «Puede sentarse, señora Herrera», dijo el juez, y su tono era casi humano. Ahora era el momento de Alejandro, se puso de pie, y el murmullo se extendió por la habitación como el viento. «Señor Ramírez, ¿confirma usted que es el propietario de la cadena? La Hacienda Vieja». «Confirmo». «¿Y eso confirma que no supervisó la conducta de su gerente?» «Lo confirmo, señoría». La sinceridad superó cualquier excusa. Creé una empresa para generar oportunidades, pero me distancié demasiado de la gente. Me escondí tras las cifras, y cuando la distancia crece, la injusticia se instala. El fiscal lo miró con silenciosa aprobación.
¿Qué te motivó a grabar el vídeo? Un correo electrónico anónimo decía que estaban humillando a una joven. Necesitaba verlo con mis propios ojos. El abogado defensor intentó interrumpir. No está autorizado a actuar como investigador. Eso viola. ¿Una viola?, interrumpió Alejandro, alzando la voz por primera vez. ¿Qué es una viola? Un hombre empuja a una mujer herida. Lo que se está violando es amenazarlo. Grabé porque nadie más. No estaba haciendo nada. El juez no lo reprendió. Simplemente tomó nota. El tribunal agradece su cooperación, señor Ramírez. Alejandro volvió a sentarse. Sus ojos Esteban lo siguieron con odio concentrado. El abogado del ex-manager se puso de pie de nuevo, visiblemente tenso. Señoría, le presento un mensaje anónimo que mi cliente recibió anoche. Este mensaje demuestra que existe una conspiración mayor para derrocarlo y, por extensión, atacar la imagen del señor Ramírez. El público murmuró. Julia y Alejandro intercambiaron miradas. Era el mensaje que había interceptado la fiscalía. El fiscal levantó la mano. Señoría, este mensaje era interceptada legalmente vinculado al expediente del caso. Esto se refiere a intento de manipular testimonios por parte de proveedores corruptos quienes temen una auditoría. Esto no exonera al acusado, al contrario, amplía el caso. El juez hojeó las páginas, leyó en silencio durante unos segundos y luego levantó la vista. Por lo tanto, el tribunal reconoce fuertes indicios de delincuencia organizada relacionada con el acoso laboral y el chantaje corporativo. Pero en este momento, él juzga solo los hechos directos. Esteban no pudo contenerse. «Te arrepentirás», gritó poniéndose de pie. «Yo hice que este lugar fuera rentable. Solo comes aquí por mi culpa». El juez golpeó el mazo. «Silencio, señor Molina». Pero el villano dio un paso adelante, señalando a Alejandro. «¿Te crees un héroe?», espetó. «Conozco tus secretos, tus defectos, tus negocios turbios. Si caigo, te arrastraré conmigo». La tensión se apoderó de la sala del tribunal. Los guardias de seguridad avanzaron, pero Alejandro se quedó inmóvil. Se levantó lentamente, caminó hasta el centro de la habitación y miró al hombre a los ojos. «Así que tómatelo con calma», dijo con voz grave. «Pero toma de pie como yo, porque no le tengo miedo a la verdad. La diferencia entre nosotros es que yo supongo mis errores, no los tuyos». El silencio que siguió fue tan denso como el acero. Esteban intentó dar otro paso, pero los guardias lo sujetaron por los hombros. El juez volvió a hablar con firmeza. Se registró un acto de desacato. Este comportamiento no hace más que reforzar la naturaleza de las acusaciones. El abogado bajó la cabeza. El acusado ahora parecía un hombrecillo dentro de un abrigo demasiado grande. El juez continuó. «Considerando el pruebas presentadas, tu testimonio es consistente sí a confirmación de los informes. Este tribunal decide a favor de detención preventiva del acusado Esteban Molina hasta que se dicte una sentencia definitiva. Se recomienda ampliar las investigaciones para descubrir otros posibles delitos dentro de la red». El sonido del martillo resonó como un trueno amortiguado. Marisol cerró los ojos. Las lágrimas volvieron, pero ahora eran ligeras, como una fina lluvia. Alejandro le puso la mano en el hombro, en un gesto sin palabras. Julia respiró hondo, mirando su reloj. 10:58. Cuando Esteban se lo llevaron, ya no gritó más. La arrogancia se había convertido en una carga. La ciudad, afuera, respiró un poco más aliviada. En el patio delantero esperaban los periodistas. Alejandro él se fue primero, al lado de Julia y Marisol. La lluvia regresó en pequeñas gotas, reflejando las luces de Guadalajara. Una reportera alzó su micrófono. «Señor Ramírez, ¿qué les diría a quienes creen que este caso es solo uno entre muchos?». Alejandro reflexionó un segundo y respondió: «Yo diría que el mal se alimenta del silencio, y el silencio se ha acabado.
La reportera bajó lentamente el micrófono, como si comprendiera que había oído más de lo que esperaba. Marisol miró al cielo. Las nubes comenzaban a dispersarse y una tímida franja azul se formaba entre ellas. Todavía le dolía la mano, pero su corazón había aprendido otro tipo de movimiento, el de respirar sin culpa. Julia sonrió. «Ahora empieza el verdadero trabajo», dijo. «Reemplazar pasamanos, pero también corazones». Alejandro asintió. «Lo que comenzó con una grabación termina con una promesa. Ninguno de mis empleados volverá a sentirse invisible». Las cámaras captaron el momento en que los tres caminaban juntos bajo la lluvia. Era un retrato de la nueva La Hacienda Viejael, lugar donde el miedo perdió su voz. Dentro del coche, Alejandro abrió la grabadora e hizo una última nota de voz. «Concluido el acto cuarto. Esteban arrestado. Se hizo justicia, pero el sistema sigue funcionando. Próximos pasos: reconstruir la empresa basándonos en la humanidad, no en el lucro. Recuerden, la humildad no es debilidad, es fundamental, y si alguna vez lo olvido, ojalá alguien tenga el valor de recordármelo». Apagó la grabadora. Marisol miró por la ventana. Guadalajara seguía viva, colorida, bulliciosa, llena de gente común que intentaba salir adelante, y sonrió, porque aquel día una mujer humilde hizo algo que muchos creían imposible: transformó el dolor en cambio. Y como toda gran historia mexicana, aquella también terminó bajo la lluvia, pero con «El sol empieza a ganar detrás de las nubes». El sol de Guadalajara se elevó en lo alto el domingo, filtrándose a través de las coloridas vidrieras del templo expiatorio del Santísimo Sacramento. La campana sonó 9 veces, y cada tañido pareció resonar con más fuerza, despejando el ambiente tras días intensos. El aroma a pan recién horneado emanaba de las panaderías, mezclándose con el del café en las esquinas. Y en el corazón de la ciudad, en el barrio de Chapultepec, una nueva rutina comenzaba en el restaurante. La Hacienda Vieja. Las puertas se abrieron antes de lo habitual. En la fachada, un nuevo y sencillo letrero, sin el brillo del oro, decía: «Aquí, el respeto es el primer ingrediente». Dentro, el pasillo estaba en silencio. Marisol Herrera limpió una de las mesas con un paño húmedo. Su mano aún estaba entablillada, pero firme. Camila preparó los frascos de agua de Jamaica y Diego estaba ajustando las sillas. Había algo diferente en el ambiente, una mezcla de miedo que se desvanecía y esperanza que llegaba. En la pared, donde antes estaba la antigua fotografía de la inauguración, ahora había una nueva foto. Alejandro, Marisol y Julia juntos, sonriendo con la sobriedad de quienes comprenden el valor de la cicatriz. «¿Lista, Marisol?», preguntó Diego poniéndose el delantal. «Siempre», respondió ella, «pero hoy no para servir, hoy para empezar de nuevo». Los primeros clientes llegaron poco después de las 10. Era domingo y la ciudad parecía expectante ante la reapertura. Algunos vinieron por la comida, otros por la historia. Periodistas discretos observaban tomando notas, intentando captar el significado de este nuevo comienzo. Alejandro Ramírez llegó con una camisa sencilla, sin traje ni reloj caro. Simplemente él, el dueño, convertido ahora en uno más de la casa. Recorrió la cocina saludando a cada uno por su nombre. Al llegar a Marisol, ella bajó la cortina y sonrió. «Señor Ramírez». «Alejandro», corrigió. «Solo Alejandro». Miró a su alrededor. Aquel restaurante, que durante años había servido platos caros y sonrisas fingidas, ahora parecía otro templo, un lugar de reconciliación. «Hoy todo cambia», dijo mirando al equipo. «A partir de ahora, todos aquí tienen voz. Si alguien le grita a otro, pierde el derecho a liderar. Si alguien es humillado, todos seremos responsables». Julia Navarrete entró poco después, cargando una pila de documentos. «Estos son los nuevos contratos», anunció. «Incluyen descansos obligatorios, derechos laborales y un canal de denuncia directa que llega no solo al señor Alejandro, sino también al sindicato y al Ministerio de Trabajo».
Camila parpadeó, sorprendida. Nunca he visto a un jefe involucrar al gobierno en la empresa, dijo, medio en broma. Julia sonrió. Tal vez porque comprendió que la justicia no es el enemigo, es un aliado. Alejandro asintió. El beneficio puede esperar, la dignidad no. Al otro lado del pasillo, doña Inés llegó con su bastón y una bolsa de pan casero. Lo traje para acompañar el café, dijo, y para recordarnos que no todos los días tienen que empezar con prisas. Todos rieron. La mujer se convirtió casi en un símbolo del nuevo lugar, una prueba viviente de que la bondad también puede ser resistencia. Cuando el reloj dio las 11, Marisol pidió permiso para pasar y se subió al pequeño escenario de madera que antes usaban los mariachis los viernes por la noche. Los clientes se giraron, curiosos. Se aclaró la garganta, miró a Alejandro, luego a Julia, y comenzó a hablar. Hace un mes yo tenía miedo hasta de hablar. Pensaba que el silencio me protegía, pero el silencio también mata por dentro. Las palabras en español sonaban firmes y emotivas. Hoy entendí que la dignidad no se mendiga, se defiende. Y cuando alguien te levanta la voz, tú levantas la verdad. La sala estalló en aplausos. No fue una actuación, fue liberación. Alejandro, visiblemente emocionado, esbozó una sonrisa orgullosa. Diego, con lágrimas en los ojos, comenzó a aplaudir lentamente y pronto todo el restaurante se unió. Julia se acercó a Marisol y le susurró: «Me acabas de enseñar lo que he intentado explicar durante años en los tribunales». Comenzó la música. Una suave guitarra tocada por uno de los camareros que también estudiaba música. La melodía se mezclaba con el murmullo de la calle y el olor a tortillas cocinándose al fuego. Afuera, un equipo de noticias transmitía en vivo. El presentador hablaba con entusiasmo. Aquí en Guadalajara, un caso de acoso y explotación se ha convertido en un símbolo de cambio. El restaurante, la Hacienda Vieja, lo que antes fue un escenario de humillación, ahora se ha convertido en un ejemplo de justicia social y gestión humanitaria. La empleada Marisol Herrera, víctima de abuso, ahora es supervisora y mentora de los nuevos empleados. Las cámaras mostraron a Alejandro saludando a los clientes, a Julia charlando con jóvenes estudiantes de Derecho y a Marisol sonriendo entre flores frescas en el balcón. Esa misma mañana, Esteban Molina vio la transmisión desde su celda en la prisión de Puente Grande. El uniforme beige lo hacía parecer un ciudadano común y corriente, una cruel ironía para alguien que siempre se había considerado superior. La imagen se congeló en el momento en que Marisol estaba diciendo: «La dignidad no se mendiga». Apartó la mirada. Por primera vez, la arrogancia dio paso a algo más silencioso, la vergüenza. Pero como todo verdadero villano, no lloró. Simplemente se quedó inmóvil, mirando al techo, repitiendo en voz baja: «Esto no ha terminado». Sobre eso, Alejandro iba, caminando por la acera, observando la actividad. Un grupo de jóvenes lo reconoció y le pidió una foto. Él declinó amablemente. «No soy ningún héroe, chicos, solo hice lo que tenía que hacer». Uno de los chicos, estudiante de administración de empresas, respondió: «Así que hiciste lo que casi nadie hace». Alejandro sonrió. «Entonces, hazlo tú». Caminó hasta la esquina donde doña Inés vendía flores. Compró 3, una roja, una blanca y una amarilla. «¿Para quién son?», preguntó. «Para recordar», dijo. «Rojo, por la sangre derramada en silencio. Blanco, por el coraje. Amarillo, por la esperanza». Ella asintió y le entregó las flores envueltas en papel de periódico. La ciudad necesita gente que recuerde, no solo gente que dé órdenes. Alejandro puso las flores en el asiento del coche y condujo por las calles de su infancia. Los árboles parecían más verdes, las paredes menos sucias. La radio emitía una vieja canción de Alejandro Fernández. Sonrió ante la coincidencia. Hasta el nombre era el mismo. Al final de la tarde, el restaurante cerró temprano.
Todos se quedaron para una pequeña reunión. Julia trajo un pastel sencillo, Diego improvisó una decoración con cintas de papel y Marisol se encargó de servir cada rebanada personalmente. Cuando le tocó el turno a Alejandro, ella colocó el plato frente a él y dijo: «Gracias por no mirar para otro lado». Él respondió: «Gracias por enseñarme a ver de nuevo». El sol se ponía tras las ventanas y la luz anaranjada bañaba el salón como una bendición. Por primera vez nadie tenía prisa por irse. Era como si todos quisieran quedarse un rato más, respirando ese aire nuevo. Por la noche, Guadalajara se iluminaba y su reflejo danzaba en los charcos de la lluvia anterior. Alejandro detuvo el coche frente a la templo expiatorio, bajó y caminó hasta el patio. Se sentó en uno de los bancos de piedra, sacó su teléfono móvil y encendió la grabadora. Fue la última grabación que haría. Epílogo. Hoy aprendí que la justicia no es un evento, sino una práctica diaria. Que la valentía es un hábito, no un talento. La dignidad no se compra, se cultiva. Marisol ahora es supervisora. Julia coordina nuestro nuevo comité y cada empleado tiene voz. Si algún día volviera a extraviarme, que el sonido de la campana de este templo me recuerde el precio del silencio. Y si alguien me pregunta qué he aprendido de todo esto, diré: no hace falta ser un santo para hacer lo correcto. Basta con no ser un cobarde. Guardó el teléfono, miró al cielo despejado y respiró hondo. Guadalajara, con su caos y belleza, seguía vibrando. Pero esa noche parecía un poco más justa. Y para aquellos que pasen por la esquina de la hacienda vieja, el letrero luminoso decía todo lo que había que decir. Aquí ya nadie trabaja con miedo. Y así, en la ciudad que aprendió a escuchar, el silencio dejó de ser un refugio y se convirtió en historia.